¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video en el cual hoy pretendo hablar de, como siempre lo hago, de Bitcoin, pero voy a tratar de congeniar un par de ideas y como el título lo dice, evolución o revolución. Cuando nos planteamos a la evolución, lo que estamos viendo en esta imagen, la evolución del hombre, es algo que el ser humano no pudo detener o no puede detener, no puede cambiar la evolución de algo. La evolución es un proceso natural que se da más allá de la intervención de nosotros como seres humanos y que sucede, ¿no? Por el simple hecho de que los acontecimientos o el tiempo llevan a que esto suceda. No hay una intervención humana. Pero cuando nosotros nos vamos a una revolución, podemos hablar de muchas revoluciones. Acá tenemos la Revolución Francesa, la Revolución Cubana. Vemos tantos tipos de revoluciones que, como todos sabemos, algunas han cuasi triunfado, es decir, porque han logrado, el caso de Cuba, por decir de algún modo, lograron hacer una revolución que en realidad, como todos sabemos, con el paso de los tiempos sabemos que una pequeña minoría ha logrado tener todo lo que puede tener el más rico capitalista del planeta, pero hay una gran mayoría que es muy pobre. ¿Y a qué me quiero detener o por qué hablo de esto, no? Porque también la Revolución Francesa, todos sabemos que fue una revolución hecha por los burgueses franceses, que cansados de la aristocracia, ¿sí? Perdón, de las monarquías, decidieron darle final a esto, hicieron una revolución, se denominó la Revolución Francesa, y obviamente los que se hicieron con el poder fueron los burgueses que hasta el día de hoy son los que ostentan el poder en el armado este que todos conocemos como democracias, como diferentes formas de constituir sí, un gobierno, pero en definitiva quienes tienen el poder son los burgueses. Hablándolo en términos marxistas, ¿no? Dividiendo a la sociedad en burguesía y proletariado. El proletariado es la gran mayoría, somos nosotros los pobres, y los burgueses son en definitiva los que tienen el poder. Muchas veces nos confundimos y pensamos que quienes tienen el poder son aquellos que son elegidos por la vía democrática, por la vía del voto, más allá de toda la construcción eh, filosófica que se hace de la construcción del Estado, de la soberanía y toda esa construcción que llevó adelante Thomas Hobbes cuando elaboró el concepto, ¿sí? Eh, el concepto de Estado básicamente y le dio esa alma que fue más precisamente esa soberanía que la ciudadanía va a poder elegir. Pero si nos ponemos a analizar, no hay, podemos decir que alguna u otra de estos formatos han sido un tanto más exitosos que otros. Es decir, si nos ponemos a ver, lamentablemente, bueno, cuando nos ingresamos dentro de las ideologías, lo que es el capitalismo, el comunismo, el socialismo, vemos que en definitiva estos tres sistemas, cuatro, pongámosle cinco, lo que ustedes quieran, no, han generado prácticamente los mismos resultados. Vemos que los mismos resultados, aunque en algunos casos han existido algún tipo de beneficios para algunos sectores, no para todos obviamente, pero sí vemos que en ambos casos, tanto en el comunismo como en el capitalismo y en el socialismo, se da lo que se dio en la Revolución Francesa, es decir, que los burgueses toman el poder y los que no son burgueses, al poco tiempo de llegar al poder, se transforman en burgueses, burgueses políticos, por decirlo de un modo, y empiezan a responder a los intereses propios de quién, de aquellos que realmente ostentan el poder. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo puede ser que un político, cuando está en campaña política, nos dice cosas que realmente nos cierran a nosotros. Es decir, que bueno, sí estamos de acuerdo en aquellas cosas que dicen que van a hacer. Claro, el problema se plantea cuando estos llegan al poder, son presidentes, gobernadores, intendentes,
y nos damos cuenta de que ese discurso que en algún momento emitían antes de las elecciones ha cambiado, cambió definitivamente. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, justamente sucede porque, en definitiva, nosotros, las personas comunes, elegimos a quienes van a representarnos, pero no es decir, en definitiva, ellos están allí no para representarnos a nosotros, porque de última tratan de hacer algo para no perder el poder tan rápidamente, y esto lleva a que los reales poderes le digan, ¿sí?, a estos políticos qué es lo que tienen que hacer. En definitiva, todos sabemos, si nos remitimos a la Revolución Francesa, los que hicieron la revolución fueron los burgueses y no tendrían por qué. Es decir, si hubiera sido el proletariado, sería todo el pueblo. ¿Sí? Ahí es a lo que yo me refiero. Entonces, hago un cuestionamiento también a los sistemas democráticos. Cuando nosotros nos enseñan qué es la democracia, muchos dicen que es el gobierno de las mayorías. Yo ahí disiento un poco, porque en definitiva quizás sea la elección de la mayoría, pero el gobierno es de una minoría. Pensemos algo tan simple, ¿cuántas personas forman parte de un gobierno? En una ciudad como Córdoba, donde hay 2 millones, habrá 50.000, 100.000, ¿sí? Es decir, que es un gobierno de las minorías que toman decisiones, pero que en definitiva no son sus propias decisiones, sino que son aquellos poderes concentrados que en algún momento, ¿sí?, se hicieron con el poder, esos burgueses que se hicieron con el poder, hablándolo, vuelvo a repetirlo en términos marxistas, porque podríamos decir los ricos, bueno, o aquellos que tienen el poder, los banqueros, el sistema financiero, en fin, todo ese sistema que todos sabemos que cuando llega un presidente al poder, lo primero que espera es hablar con los poderosos de turno. Toda una infraestructura que lo está esperando para decirle, bueno, acá empieza lo tuyo, ¿no? Entonces, aquí es donde justamente quiero explicarle que la diferencia entre revolución y evolución. Las revoluciones pueden ser coartadas, las revoluciones son producto de los hombres, las revoluciones son falibles, en la mayoría de los casos no han logrado mejorar a la mayoría, sino que han mejorado solamente a esa minoría que ganó la revolución. Punto, ahí terminó la historia. Miren a los países que se dicen revolucionarios y fíjense cuál es la burguesía y se van a dar cuenta, o cuáles son los que tienen todo el dinero y cuáles son los que sufren las consecuencias de estas cuestiones. Todo esto no quiere ir, no va en contra de absolutamente nadie. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a discutir sobre un partido político, sobre la izquierda, sobre la derecha, es porque no nos estamos dando cuenta precisamente de esto. Es decir, que no hay diferencias básicamente, se pueden tener ideas de uno o de otro, pero al final de cuentas se termina cayendo en la misma estructura, es decir, en el mismo sistema. Yo creo que justamente esa idea está basada, o esa lucha, ¿no?, está fundamentada en aquella frase de Maquiavelo que decía, divide y reinarás. Bueno, es una de las tantas formas, es decir, la mayoría de los países tienen, ¿sí?, sus partidos políticos y muchas veces lo fundamentan atrás de una ideología más fuerte, menos fuerte, que se va creando y se va dividiendo, y eso hace justamente como un dique de contención para que los políticos de turno tengan, ¿sí?, en 4 años, en 6 años en algunos países, la posibilidad de llevar adelante ciertas políticas que en definitiva todos sabemos que benefician, como les dije, a esa minoría. La mayoría de los políticos sufren un desgaste muy grande, ¿sí?, como consecuencia de eso, ¿no?, de que no tienen la posibilidad cierta de hacer cambios porque no existe, no hay una forma, lamentablemente. Entonces, aquí es donde yo les quiero hablar de evolución, es decir, algo que va a evolucionar, algo que va a cambiar definitivamente y que es una tercera posición, ojo, no me confundan con ciertas otras ideas, ¿no? Pero es algo que está al margen de este sistema, que plantea una nueva forma de estructura, una nueva forma de gobierno, una nueva forma de sociedad. Y esto se llama Bitcoin. Bitcoin creo que es
la solución a este inconveniente que han tenido la democracia durante muchos años. ¿Sí? Yo creo que todos los que tenemos más de 40 sabemos que se hace muy difícil, o se ha hecho muy difícil, y vemos, ¿sí?, con nostalgia el pasado, en la cual la hemos pasado relativamente bien con los inconvenientes que tiene Argentina, ¿no? Argentina tiene una historia de fracasos políticos y económicos muy grandes que en cierta medida están achacados a los partidos políticos, a los políticos de turno, pero que en definitiva es decir, seguir apostando por esa cuestión o por ese formato, ¿no? Yo creo que no es más que continuar con un lamentable eh, próximo resultado que va a venir y que va a seguir con las próximas generaciones que se van a seguir desencantando con este tipo o con este sistema y que en definitiva creo que no es no es un beneficio para nadie. Lamentablemente los jóvenes de hoy quizás no pueden entender o no pueden comprender lo que implica Bitcoin o muchas personas, ¿no? Lo que implica Bitcoin como sistema, porque en realidad sí es un sistema bastante complicado, bastante complejo de entender, porque obviamente mi planteo es muy básico y se los estoy comentando diciendo que esta criptomoneda, esta tecnología, viene a plantear un nuevo sistema de sociedad basado no ya en el sistema anterior. Esto no es un parche para lo que estábamos haciendo anteriormente. ¿Sí? Es una nueva forma de creación de valor con la cual creo que va a poner o va a ser una sociedad diferente, totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados, nada que ver con los partidos políticos, nada que ver con los políticos. Yo creo que a esto lo vamos a ver no en 100 años o en 200 años, creo que en menos de 10 años vamos a estar hablando de otro tipo de sociedad, vamos a estar hablando obviamente de un sistema totalmente distinto, pero yo creo que lamentablemente para eso van a tener que pasar algunos acontecimientos bastante complicados, ¿no? Una sociedad que va a tener que vivir un cambio en la producción de valor y que, bueno, obviamente yo creo que todos aquellos que están acostumbrados a tener ciertos privilegios van a sentir que se les están terminando y van a reaccionar en consecuencia. Por eso creo que los tiempos que vienen o lo que vendrá, yo creo que al final de cuentas va a ser algo muy bueno, pero, como esto no se puede detener, porque no hay forma de detenerlo, yo les planteo esto como una evolución, esto es un proceso evolutivo, no es una revolución como se planteaban anteriormente, ¿no? Esto es una evolución, no es una revolución. Así que creo que debemos entender esto como una forma nueva de construcción. Ustedes me dirán, bueno, pero se termina la democracia. Yo creo que no. Yo creo que vamos a asistir a una democracia mucho más equitativa, con mucha más justicia, porque la creación de valor ya no va a estar en manos de un pequeño grupo, sino que hay un retorno, ¿sí?, de esa soberanía que nosotros depositamos en nuestros gobernantes, es un retorno de esas pequeñas soberanías y que todos vamos en conjunto a poder decidir, ¿sí?, cuáles son los próximos pasos es decir, vamos a ir hacia a una democracia en serio, a una democracia en la cual ya no sean un pequeño grupo los que deciden, sino que seamos todos. Como les decía en otro video, esto está basado en la teoría del consenso y creo que al no tener nadie la posibilidad de crear Bitcoin, ¿sí?, porque no hay forma de crearlos, yo creo que vamos a llegar a crear una nueva sociedad. Así que bueno, espero que si lo han interpretado, lo han tratado de interpretar un poquito, aunque sea, esta cuestión o esta diferencia entre evolución y revolución, nosotros estamos en el lado o estamos partiendo de una evolución y de un proceso que no se puede tener. Así que bueno, ya saben. Soy Marcos Coria, si les gustó el video, pueden darle like,
pueden suscribirse al canal y seguramente nos estaremos viendo en el próximo video. Les dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau, chau.